Nuevamente nos enfrentamos a acercarnos más, como dijimos la primera vez, acercarnos más, que sea un término filosófico, al conocimiento. Así Nos es. vamos acercando Así es. al conocimiento del cambio climático. Así es. Y ya le vimos los fundamentos, vimos la causa, la génesis. Ya vimos la gran problemática que era la explosión demográfica, la ocupación territorial y la concentración de esa población. Así es. Bueno, ahora vamos a identificar, porque vimos que son unas gráficas con una cantidad de flujos que van bien y toda pero ¿cuándo le va a dar uno orden a esos flujos? ¿Cómo le da uno orden? ¿Cómo le da uno orden? A esos flujos. ¿Por qué no vemos un poquitico? Sí. ¿Cómo le da uno orden a estos flujos? A estos flujos. Para decir sobre qué le trabajo. ¿Por qué? Porque la tecnología en este momento trabaja, el agrónomo trabaja aquí, el veterinario trabaja aquí, el forestal trabaja aquí, el forestal trabaja aquí, el veterinario o el biólogo trabaja aquí, el veterinario trabaja aquí, el ingeniero de minas y aquí los ingenieros de transporte, todos trabajan en cubículos. Lo mismo aquí, sistema de transporte, todos los cubículos. Pero ¿a dónde está? ¿Sobre qué le voy a trabajar que me oriente para trabajarle a todos los flujos? Por eso es que en la caricatura de Fontana Rosa dice, bueno, pedimos 3 deseos. Porque no está clarificado qué le hago yo a eso. Bueno, vamos. Le duele que lo acusen de contaminar cuando antes de contaminar piden 3 deseos. Se sientan a pedirle al universo. Gracias, universo, enterrar el poco equipo. Donde están aquí las entidades oficiales, y aquí está el que protege a este que hace los 3 deseos. Sí. El escolta. La cara de escolta que tiene es impresionante, ¿no? Y la cara de admiración que tiene este. Es una cara entre admiración y susto en la que tiene aquí. Y el que está con su cigarrillo en la boca. Con una tranquilidad. Nosotros tenemos 3 deseos. Y yo no sé si uno de los deseos es esta mano que viene aquí. Interesantísimo. A este Fontana Rosa es un genio. Es muy bueno. Muy bien. Bien. Bueno, entonces para poder entrar en esto vamos a hacer unos análisis conceptuales. Ajá. Esto es de un artista holandés. Ajá. Que me permite identificar qué concepto tengo de las cosas. Ajá. Miremos esto. Y le voy a hacer una pregunta. Aquí hay una noria. Sí. Que si está aquí es porque hay un desarrollo aquí al interior de esto. Ajá. Entonces están buscando una energía suplementaria. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? La están buscando en el agua. Entonces aquí tengo esta agua que entra aquí, va aquí y me mueve la noria y toda la cosa. Pero si yo me quedo observándola, yo veo que el agua viene aquí. Ajá. Y ya sube. Sí.
O sea, tiene dos direcciones, la misma agua, dos orientaciones del flujo, o así o así. Es para proteger la noria. Sí. Bueno, no le ponga miedo, sí, no le tenga miedo. Sí. Es que aquí estamos diciendo cosas importantes. Sí, no. Hay que buscar. Sí, no quiero decir más porque. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este concepto que se tiene aquí es fundamental en lo que yo voy a hacer. El concepto que va a tener de cómo voy a actuar. Así es. Si yo lo tomo así, es porque tengo un concepto físico. Ajá. ¿Sí? Pero si yo lo tomo así, puede ser, si yo tengo otro tipo de energía, que me suba. Bueno, no, eso no se puede hacer. No se puede hacer que el agua me suba aquí. Entonces, para poder lograr y definir esto y establecer eso, tengo que partir de conceptos físicos. Exactamente. Físicos. Así como esta señora tiene un concepto de que lavó el agua y la ropa la extiende porque hay una energía radiante que le va a secar la ropa. Esta no tiene problema. Ajá. Esto no tiene movimiento aquí. En cambio esto que sí es conceptual, tiene movimiento. Tiene movimiento. De acuerdo. Bueno, pero a eso se le agrega el tiempo. Ajá. En que yo tengo que hacer las cosas. Como le dije yo en la primera charla que yo vi pasar la gente que fue a hacer los trabajos de topografía al túnel de la línea cuando yo tenía 5 años y hace 2 meses lo inauguraron. Increíble, ¿no? Entonces eso se llama el tiempo de ejecución de las cosas. Y después supe, ahorita en estos tiempos, que el túnel de la línea lo presentaron a nivel gubernamental y lo plantearon en 1902. Desde 1902. Están trabajando en eso. Y yo vi pasar a los que iban a hacer la topografía en 1948. Imagínate. Y después asistí a la inauguración en el 2021. Increíble. No te rías, porque aquí te lo voy a mostrar. Esta pirámide yo la puedo hacer en 100 años, cuando utilizo la fuerza humana para llevar los materiales y monto todo esto. Ajá. Entonces, la energía para subir todo esto, es dependiendo de la cantidad de gente que yo tenga. Eso significa que yo a esa gente la tengo que alimentar, se me mueren y toda la cosa. O yo la puedo hacer en 100 días si utilizo una energía suplementaria que venga a petróleo. Ajá, exacto. Aquí está. Y yo la hago en 100 días. Pero el deterioro que hay ahí es sí, claro. Berraquísimo. Sí, claro. Perdonen la expresión. No, total, es berraquísimo, porque la cantidad de digamos, de variables que hay y de formas de energía que convergen ahí y de formas de generación de efecto de gases de efecto invernadero. Entonces brutal. Eso significa que yo utilicé aquí una tecnología. Ajá. Que me consumía una energía deteriorante. Ajá. En cambio, la energía que yo utilicé para hacerlo esto en 100 años no me deteriora tanto como esta. Exactamente. Entonces ahí el fundamento, este es el fundamento para determinar la tecnoestructura. Sí. Para poder lograr un equilibrio como este. Como este. Esto es Machu Picchu. Machu Picchu.
¿Qué pasa? Los indígenas hicieron esto, pero todo este material lo trajeron de afuera para no desequilibrar todo esto. Exacto, ellos trajeron todos los materiales de construcción de otras partes al hombro, como fuera, para no tocar el entorno. El entorno, porque ellos tenían que proteger esto. Su entorno. Eso se llama, ahora yo lo veo y digo... Ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial. Pero muchacho. Eso. Eso sí, eso. Fíjate, ahorita que hablamos de los 100 días a los 100, de los 100 años a los 100 días, es increíble, y eso lo hablaba yo con alguien hace un par de días, de que en China van a hacer, hay un daño de un tubo en una ciudad grande, y en lo que detectan el daño y lo reparan y vuelven y resanan todo, duran 5 días, 7 días, haciendo todo, o sea, 3 días. Y cosas monumentales, o sea, que no ve, porque él me mostraba unas imágenes, mira, esto no sé, fue en Japón, ¿no? Esto fue un daño grandísimo que afectó una calle completa y tuvieron que hacer un hueco inmenso, pero eso lo hicieron como en 5 días, toda la obra. Y él me decía, el gran problema que nosotros tenemos es el consumo de materiales y de energía para hacer lo mismo, pero nosotros demoramos un año haciendo lo mismo. Entonces ellos sí utilizan una gran cantidad de energía, pero en el tiempo es mínima comparada con la que utilizamos nosotros, que todos los pros, viene uno, rompe, el otro contratista viene, mete el tubo, el otro contratista viene, cierra el tubo, el otro contratista viene, echa la tierra, el otro viene y tapa, y en ese proceso se gasta una enorme cantidad de energía, de plata y de tiempo. Eso significa que las leyes que están rigiendo ese sistema son netamente económicas. ¿Cuánto voy a ganar? Exacto. Ahí prima la eficiencia, el lucro prima sobre la eficiencia y el interés general. ¿Usted tiene conocimiento de la seguridad que creó China para defenderse de la Gran Muralla? La Gran Muralla. Sí. ¿Cuándo comenzó esa construcción? Ellos duraron haciendo eso. ¿Cuánto tiempo duraron? Millones de años. Exacto. Ese fue un trabajo que pasó de un gobierno a otro. De N gobiernos. Eso significa continuidad en los proyectos. Exacto. En cambio nosotros tenemos gobiernos que llegan y yo acabo con aquel, acabo con aquel, acabo con aquel y acabo con todo. Sí, no, exactamente. Yo llego y rompo todo y vuelvo y hago porque yo llegué yo. Sí. En vez de decir, venga, esto sirve, síganlo. Sí, y es en ese proceso. Y porque hay un acuerdo en lo fundamental. Eso es también fundamental. O sea, los partidos hacen un acuerdo de lo que se va a hacer a largo plazo. El que ganó hizo una parte, el que vino continúa, el otro que vino continúa, así sucesivamente. Pero no destruyen el acuerdo en lo fundamental. El acuerdo en lo fundamental. Que hubo una persona que eso lo decía. Tenemos que hacer un acuerdo en lo fundamental. Sí. No le voy a decir, después dicen que estoy haciendo política aquí con la chapa. En el acuerdo en lo fundamental. Acuerdo en lo fundamental. De acuerdo totalmente. Bueno. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los fundamentos? En el desarrollo de la tecnoestructura. Que el fundamento es que voy a hacer conservación, que voy a hacer protección de los recursos naturales y voy a reducir el efecto de los gases de invernadero. Eso es lo que debe englobar el fundamento del diseño de la socioestructura. Ajá. O sea, aquí lo colocamos como la conceptualización. ¿Cuál es el concepto que tengo? Eso significa que en la conceptualización yo tengo que hacer un desarrollo equilibrado entre biogeoestructura y socioestructura. Es decir, que las leyes
socioeconómicas que fundamentan a la socioestructura, yo las traigo y las encajo en las leyes físico, química y biológica de la geoestructura, porque esta es la que soporta esto. Así es. El problema que tenemos del cambio climático está porque esta se creyó un superhombre, Exacto. un dios, Sí, exactamente. pero con pies de barro. Total. Ahora no sabe qué hacer. Y hay unos que están buscando cómo busco un sitio en estratosfera sí, para ver cómo me voy. Sí, de acuerdo. En cambio de sentarse y decir, yo voy a entrar a trabajar a que esto no exista. Exactamente. A resolver la situación. Mientras tanto, hay una fuerte población. Por ejemplo, hoy escuché la noticia de que se murieron ahogados tantas personas en el Canal de la Mancha huyéndole a la situación que vivían en su país. Emigrantes. Inmigrantes, ok. Mientras hay grupos viendo a ver cómo se van de la tierra para ver cómo se alejan de la problemática que ellos mismos armaron. Sí, de acuerdo. De acuerdo totalmente. Entonces para eso sirven los celulares. Para decir, señores, vamos a dejar de comprar esto, y que con los celulares hagamos una gran liberación del consumo. Consumo responsable. Consumo responsable, señor. En 4 días no volvemos a comprar este producto, para ver si los metemos dentro del concepto de la responsabilidad. Exactamente. Bueno, y dejar de ser usuarios que nos convertamos en autistas. Exacto. Bueno, entonces ese equilibrio, ese desarrollo equilibrado, ¿cómo se logra? A través del agua, que es el instrumento integrador de la bioestructura y la socioestructura. Exactamente. El agua es el que integra esta bioestructura con esta socioestructura. Entonces, un desarrollo de ese instrumento que se ubica en la hidrósfera, en la geósfera, en toda la geósfera, dentro de la hidrósfera, dentro de la biosfera y dentro de la litósfera, eso es lo que nos va a dar la base fundamental para lograr el equilibrio. Así es. Eso significa que, teniendo en cuenta esto, la conceptualización de la estructura se hace sobre el uso de los recursos, Así es. pero partiendo del uso del recurso agua. Del agua. Por eso hablábamos de que es el líder que se comprometa a trabajar en un cambio en la tecnoestructura y entienda realmente la problemática desde el uso del agua, está llamado a cambiarlo todo. Por eso, entonces cuando la gente llega y dice, es que está lloviendo mucho, que mire, que los derrumban y todas las cosas, señor, se cambió esto. Exacto. Se le metieron la mano al agua. Entonces ahora está subiendo por evaporación, está subiendo más agua aquí, y cuando llega a las condiciones se precipita en mayores cantidades. Exacto. Y todo esto fue intervenido, fue deforestado, fue intervenido, se desplaza, se inundan y toda la cosa. El cambio climático no fue el hombre que alteró las condiciones y cambió las condiciones de su integrador, que es el agua. Es el agua, el ciclo hídrico. Al cambiar las condiciones del ciclo hídrico, lo cambiamos todo. Entonces hay sequías, entonces ahora hay que comenzar a ver qué hago yo para cuando hay sequías, qué hago yo cuando hay exceso de agua, qué hago yo, pero todo se cambió. Entonces tengo que buscar que la integración de la bioestructura sea mediante el trabajo ordenado en el ciclo hídrico. Así es. Así es. Queda uno pasmado ver cómo la gente habla que no sé qué, que mire los arroyos, que mire esto, que mire aquella cosa, que los deslizamientos y toda la cosa, y no alcanza a ver, por ejemplo aquí en Barranquilla, que los arroyos, y no alcanzó uno a ver que esta es una zona
una zona de muchísima infiltración porque son terrenos arenosos que yo los pavimenté y eliminé su condición de infiltración. Entonces el agua no tiene para dónde y entra a los canales que son las calles y me forma los arroyos. Es así de simple. Así de simple, o sea, me forman los arroyos. Concreto en cantidades alarmantes, quitándole a la tierra la capacidad de La capacidad de infiltración aquí en Barranquilla. Exactamente. La tecnoestructura. Tecnoestructura. O sea, para vender. Además. Bien. Entonces, ¿cuál es el concepto integrador del agua en la bioestructura? Vamos a hacer aquí un resumen de todo lo que... Entonces aquí tenemos la estructura geológica. Ajá. Que esa estructura geológica tiene la litoestructura y tiene el medio terrestre y el medio acuático. Y entre esto está la infraestructura climática. Que es la que se mueve a través del ciclo hidrológico. Ajá. O sea, el clima se mueve a través del ciclo hídrico. Claro, ahí lo vemos. Exacto. Este ciclo, anteriormente, mire, anteriormente esto era separado, todo separado. Sí, exacto. Ahora yo le pongo aquí, le ponemos aquí el ciclo hídrico. Si todos empezamos a entender que es en el ciclo hídrico donde está el quiz del asunto, cambiamos todos el... Vamos comenzando a exacto, cambiar. Vamos comenzando. Entonces, mire, existe este ciclo hídrico. Sí. Pero necesita, la geoestructura necesita otro elemento que es este ciclo, el ciclo biogeoquímico. O sea, para que este ciclo exista, tiene que existir este, porque este ciclo se mueve con este. Así es. Entonces transporta minerales del medio terrestre al medio acuático. Exactamente. Y aparece la estructura florística. Exactamente. Entonces sí. Comienza a aparecer. Sin esa interacción del agua y el suelo, el agua transportando los minerales, no existe la forma de que haya flora. Porque es integradora. La terrestre y la acuática. Entonces aparece la estructura faunística. Y sin flora, y con la flora aparece la faunística. Faunística porque son heterótrofos. Ajá. Exacto. Entonces aquí, mirando esta, ya nos dimos cuenta que cómo creció para efecto visual el flujo del agua. Exacto, el impacto del agua en los dos. En todo. En los tres sistemas. En el sistema primario, en el sistema secundario y en el sistema terciario. Pero ¿qué pasa? Todo se genera efecto invernadero y el daño ambiental de todos los recursos. Degradación, alteración de los recursos naturales. Entonces, ya teniendo esta gráfica aquí, después de este recorrido, ya sabemos a dónde tenemos que trabajar. Ya encontramos el elemento para trabajar. Entonces hay que planificar ese elemento. Entonces, planificando ese elemento, planifica uno la litología, planifica la hidrología, la hidroestructura y planifica la bioestructura y planifica la población. Así es. Bien. Sin embargo, comencemos con lo más esencial pero fundamental, el agua. El agua no es H2O solamente. Sí, exactamente. Sí. Y que la industria le pone anhídrido carbónico para efervescente, sin saber que se está tirando el estómago la gente, porque está así bajándole el pH al estómago. Sí, de acuerdo. No, el agua transporta, el agua influye en el... O sea, el agua es tan integradora en todos los procesos que
que uno no alcanza a imaginarse esa importancia y esa relevancia. O sea, sí, todo el mundo sabe que el agua es vital, pero cuando entienden. Pero en esta, vamos a ver lo más simple que ella tiene, Ajá. pero lo más fundamental. Condiciones de la oferta. Aquí hablamos de recurso de flujo. O sea, ¿qué recurso de flujo? Aquel recurso que hay que utilizarlo en el momento que él se presente. Ajá. Porque al momento siguiente otro recurso. Exactamente, el río. El flujo. El flujo del agua. El flujo del agua. El flujo del agua. En lo que acabamos de conversar, pasaron 7.800 metros cúbicos por segundo en el río Magdalena. Ahí está, recurso de flujo. Recurso de flujo. Exacto. Entonces, cuando yo lo voy a utilizar por recurso de flujo, lo tengo que utilizar en los volúmenes que me permita en el año sacar. No es en el 100%, de pronto era un 10%, un 15%, un 20%, si hay regulación hídrica. Si no hay regulación hídrica, tiene unos picos altos y bajos mayores, pero tiene el caudal medio igual a cuando yo estos picos los disminuyo, el caudal es lo mismo. Ajá, exacto. Entonces, cuando yo entro a alterar las condiciones de formación de ese ciclo, estos picos se me van subiendo. Eso me obliga a que yo trabaje el agua, el recurso hídrico, en las condiciones que él me lo permita en un determinado tiempo. Para eso, yo tengo que tener un concepto de la oferta, un recurso de fondo. Uh-huh. O sea, este recurso de flujo lo tengo que pasar de fondo. ¿Y cómo hace? Almacenándolo. Almacenándolo en las con represas. una represa. O cuando yo cojo, mire, este vaso, aquí tiene agua. Pero el concepto de esta agua, ¿cuál es? De fondo. De fondo, porque está ahí. ¿Y cómo lo Represada. utilizo? Mi tasa de consumo es la que me acabé, entonces lo guardo aquí y me dura 20 minutos, 30 minutos. Sí, de acuerdo. Entonces, ese es el concepto de recurso de fondo. Ajá. El concepto de flujo es si me lo tomo de un tiro Exacto. O simplemente abro la llave y empiezo y a lo tomar la lleno llave. y toda la cosa lo lleno. Exacto. Eso hay que tenerlo en cuenta Ajá. para poder hacer la relación energética de los otros recursos. Por ejemplo, la energía solar, Ajá. la energía de vientos. Ajá. Esos son recursos de flujo, Así es. Así es. no son de fondo. No son Para volver yo la energía solar, la energía eólica, el recurso de fondo, lo tengo que almacenar. Y lo almaceno a través de pilas. Ajá, exactamente. Costosísimas. Y si yo tengo el uso de mi recurso hidráulico del agua para poderlo utilizar a volúmenes más grandes, yo tengo que compensarlo con otro recurso de fondo, Sí, de acuerdo. De acuerdo. como el carbón mineral. Ajá. Entonces me hago una térmica o me hago algo para no utilizar el recurso de flujo o llevado de fondo del agua, utilizo el térmico que es de fondo para poder almacenar el agua. Entonces, por eso en un sistema energético yo tengo que tener recurso de flujo y recurso de fondo para equilibrarlos. Para equilibrarlos. Entonces yo no puedo de la noche a la mañana quitar el recurso de fondo desde el petróleo ni del carbón si no tengo el otro recurso equilibrante, Ujú. que en este momento puede ser sol o puede ser el viento, pero tengo que tener el recurso de flujo. Exacto. Exactamente. Bien. ¿Cuáles son las condiciones, el concepto de recurso de agua en cuanto a sus características? Calidad, cantidad y distribución. La calidad, la cantidad y de distribución, este conocimiento me permite poder ver cómo voy a utilizar este recurso, ya sea de fondo o de flujo. Esto es fundamental.
¿Qué pasa? La Amazonía. Cuando llegaron los españoles, el recurso de flujo de Colombia estaba en equilibrio. Cuando comencé a ocupar territorialmente, desequilibré. Entonces se me comenzaron a presentar inundaciones, se me presentaron sequía y todas estas cosas. Pero seguía siendo el caudal mínimo, y el medio igual. ¿Sí? Hoy en día, la Amazonía la tenemos que proteger. ¿Es por qué? Porque nosotros tenemos que proteger esa zona, porque va a ser la que va a equilibrar al sistema hidroenergético que nosotros tenemos, porque hay muchas zonas que todavía están equilibradas, que con solo hacer una obra hidráulica de pequeña altura consigo caudal energías de base muy altas. Ajá. Pero si yo permito que me lo ocupen, porque la ocupación se está haciendo de arriba hacia abajo, Ajá. no como la está haciendo Brasil o cosas de esas, que es de abajo hacia arriba, de las zonas planas, pero aquí lo estamos haciendo de arriba para abajo. En el momento que eliminemos esa vegetación, esas grandes precipitaciones, porque tenemos precipitaciones de 4.000 milímetros a 2.000 metros de altura. Sí. Eso es una burrada de agua. Eso es una a esa enorme altura, cantidad de agua en a una unas pendiente. pendientes altísimas. Claro. Por eso es que están empezando a descolgarse los terrenos, a esa erosión causada por el volumen de agua que está cayendo. Usted acabó de decir, eso es planificación del espacio. Planificación del espacio. Bien, seguimos aquí con nuestra amiga agua. Volvamos a coger un concepto que pasamos en la primera charla. La atmósfera entrega a la geósfera 500.000 metros cúbicos de agua al año, los cuales se dividen en 500.000 kilómetros cúbicos. kilómetros cúbicos, o sea, 1.000 por 1.000 por 1.000. O sea, 10 a la 9. Sí. Enorme cantidad de Sí, eso es un volumen, el berraco, en donde 390.000 caen en el mar. Y en el mar se evaporan 430. Uh-huh. En la litósfera, la litósfera caen 110.000, de los cuales se evaporan 70.000, y escorrentía, o sea, lo que queda dentro de los cauces y tal, es el volumen disponible. De esto, no. Exacto, es interesantísimo. De los 500.000 kilómetros cuadrados, solamente por escorrentía. Kilómetros cúbicos, 500.000. Kilómetros cúbicos, sí. Kilómetros cúbicos por escorrentía son 40.000. El resto se fue en evaporación, ya sea por precipitaciones en la tierra o en las precipitaciones en el mar. Cuando yo le dije que los procesos productivos en la naturaleza equivalen al 10%, en todo. Mire, este es el 10%. El 10%. Sí, señor. El resto sirve para eso. No puede ser mayor porque se desequilibra todo eso. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, a desequilibrar este fundamento. Sí, de acuerdo. Claro, cuando incrementas el volumen de agua en la atmósfera, por la temperatura, aumento el volumen, me viene más agua precipitada y toda la... No, muchacho. Bien. Esa agua de los 40.000, ¿a dónde se ubica? En las zonas anegadas 26 y la fuerte agua potable para uso 14. Exacto. Para fundamentar las actividades biológicas 6.000 y disponibilidad real de agua dulce para el hombre 8.000 kilómetros cúbicos. Exacto. De 500.000 que caen. Nosotros tenemos en disposición 8.000. Entonces, no podemos sentarnos aquí a hablar, es que el cambio climático, no, ¿qué hace que haya? ¿Cuál es el grave problema? Primero, el grave problema es la superpoblación, y el segundo, porque
me van a alterar el ciclo hídrico y no va a tener agua. Así es. Agua alterada en calidad, en cantidad y distribución. Distribución, exactamente. Esa es la alteración que va a tener. Exacto. Entonces ahora imaginemos ese cuadro. Cojo a toda la gente, las meto entre una ciudad, los pongo allá, de la miniaturización, y de repente afecto el flujo del agua y ya no tengo agua para satisfacer las necesidades. Le doy un ejemplo, Bogotá. Ahí está. Bogotá, la oferta de agua potable la hacía del río Bogotá, cuya cuenca alta son 2.000 kilómetros cuadrados. Hoy, ¿de dónde trae la cuenca el agua? De la cuenca, no de la cuenca del río Magdalena, del río Bogotá, sino que ya se pasó a la vertiente de la Orinoquía y la trae de Chingaza, y se trae 17 metros cúbicos de Chingaza. Claro, para los que están utilizando la hidroenergía, es una machera, porque yo traje un agua que me está consumiendo entre 8 y 9 millones de personas, que es como si fuera un embalse, y yo lo estoy generando energía en el Salto Tequendama. Para eso es una barraquera. Sí, de acuerdo. O sea, yo traje agua en el plurito de voy a darle agua potable a Bogotá. No, uno de los objetivos era cómo incremento mi generación eléctrica. Exacto. Súper interesante ese proceso. Súper interesante. La única oportunidad que tiene Colombia de seguir el crecimiento de Bogotá, de seguir el crecimiento que tiene, es recoger las aguas del Sumapaz o bombear desde Girardot. Pero ¿qué pasa? Si yo bombeo desde Girardot, ¿quién es el beneficiario? Bueno, la población, porque le van a dar agua. El sistema hidroenergético. Porque después eso me lo turbinan. Ajá, exactamente. Bueno. Exactamente. En ese transporte hay generación. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? El consumo de agua por el hombre me permite una seguridad alimentaria y un consumo sanitario. Ajá. Y me soporta las actividades de desarrollo económico y social. Ahí está el fundamento, porque es el elemento al que le tengo que trabajar. Claro. Exactamente. Alimento a la gente, la mantengo sana. Entonces, ¿qué pasa? Esto es sector agrícola. Ajá. Esto es sector servicios. Y esto es las actividades socioeconómicas, que es el cuadro que vimos nosotros de la cantidad de flujos. Ajá, así es. ¿Qué pasa? Este está fundamentado en este crecimiento. Aquí voy a decir algo que va a causar escozor. Una de las cosas que tenemos que hacer, que tienen que relacionarse, es que yo tengo que actuar sobre la explosión. ¿Y quién fue el que se explosionó? El hombre. La humanidad. Entonces yo tengo que comenzar a disminuir el crecimiento de la población, como hizo China en un determinado tiempo, que llegó a decir solamente se permite que las familias tengan un solo hijo, porque el crecimiento iba a ser venía siendo brutal. Y ahora que está diciendo, voy viendo a ver cómo lo incremento para que tengan 2, para que me trabajen por la gran demanda de comida que tiene la sociedad, no solo los chinos, sino el mundo entero. El mundo, así es. Entonces están influenciando para que se incremente la población, y eso lo está haciendo Europa. Sí. Y así es como piensan los países desarrollados. Entonces, ¿qué pasa? Las emigraciones son manejadas políticamente, porque me entran a los países mano de obra barata y lista para
O sea, mientras una persona nace, crece, se capacita y ya se vuelve productivo, es como, o sea, pasan 20 años. Vea, le voy a El decir inmigrante una está cosa. listo para trabajar mañana. Yo fui a estudiar en los años 70 a Europa. En los años 70 me fui en barco, Ajá. porque no había recursos para avión. Entonces me fui en barco y me gasté 18 días. Y llegué a París a trabajar, y trabajaba como ingeniero de limpieza. La verdad que era un ingeniero. ¿Usted qué hace? Ingeniero de limpieza. Limpiaba el cuarto piso de Galería Lafayette con una aspiradora así de grande. Yo era mano negra barata, explotada. No me pagaban el salario mínimo. Por eso es que yo digo que las emigraciones son fundamentadas en procesos políticos, porque yo fui explotado. Sí, exactamente. Fui explotado, y cuando dije, señor, ¿por qué no me pagan el salario mínimo? El cual me dijeron, vuelve y diga eso y le avisamos a la policía que usted está como estudiante trabajando. En 48 horas lo ponen en la frontera. Y me tocó callarme. Ajá. Entonces, esta parte de aquí hay que comenzar a echarle cabeza. Sí, exactamente. Es un proceso al que hay que planificarlo muy bien. Mire, en este momento en Europa y en las clases altas, la gente, los matrimonios y los jóvenes trabajan con mascotas. Ya la reducción de la población se está haciendo. Ya no quieren tener hijos. Las sociedades jóvenes de ahora no quieren tener hijos. De acuerdo. Pero hay otras sociedades que es condición humana, condición natural de animal, que yo tengo que tener más hijos para poder que uno salga adelante. Anteriormente tenían 10, 12, 14 hijos y terminaban de 30, de 40, de 50 años, 2. Las condiciones los mataban. Pero como hay unas condiciones sanitarias en este momento, de los 8 hijos que tiene una familia hoy en día, terminan de 50, 60, 70 años, 8. 8, así es. Y esa es la explosión demográfica. Exactamente. Exactamente. El desarrollo y las comodidades trajeron consigo la explosión demográfica. Entonces, para sostener esa explosión demográfica, yo altero todas las otras condiciones. Sí. Entonces, el cambio climático no es porque se dio, no, es porque hay todo un proceso socioeconómico que se dio en la naturaleza, en la tierra, que alteró las condiciones de la biogeoestructura. Así es. Así es. Bueno. En el siglo XX y XXI se mejoraron las condiciones sanitarias y alimenticias, lo que vimos ahora. La demanda de agua se aumentó por 10. Ajá. La población mundial se triplicó. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Esta condición de aumento de agua hizo que el aumento de agua para el consumo humano se aumentara. Se aumentara el aumento de agua para la producción de alimentos y se aumentara la producción de agua para los procesos económicos. Así es. Entonces esto le da más razón a que el elemento aglutinador que cruza todo el espacio físico-biótico es el agua. Es el agua. Sigue siendo la gran... Pero ¿qué pasa? Ajá. El sector agrícola del consumo es el sector que más consume. Ajá. El 93% del agua lo consume el sector agrícola, pero pierde el 70%. Ok. El sector industrial consume el 3.8%, pero pierde el 20%. El doméstico consume el 2.7%, pero pierde el 10%. ¿Y por qué pierde el 10%? Porque la tecnoestructura no se desarrolló para que no hubiera pérdidas en ese tamaño.
Este es mejor ejemplo de por qué la tecnoestructura tiene que relacionarse con las condiciones físico-bióticas de la bioestructura. O sea, yo no puedo hacer una tecnoestructura porque se me dio la gana y me importa un bledo las pérdidas que él tenga. No. Esas pérdidas se tienen que controlar. ¿Y las tiene que controlar quién? El Estado. Así es. Así es. Esto lo deja uno pasmado. Sí. Bien, entonces mirando todo, volvamos a nuestra disposición de agua de los 400.000, de los 40.000. 40.000 metros cúbicos, 26 zonas anegadas, oferta de agua dulce, de agua 14.000 metros cúbicos, la actividad biológica 6, sería lo mismo. ¿Qué pasa? Estamos hablando en términos de kilómetros cúbicos. Sí, kilómetros cúbicos. Mucha agua. Entonces, ¿qué pasa? Dilución y transporte de aguas servidas 450 kilómetros cúbicos que me disminuyeron en esa cantidad mi disposición real. Entonces, ¿qué pasa? Mire, de aumentarse el consumo, se aumenta las necesidades de dilución de esa agua y se disminuye esa oferta la disponible. Sí, ahí hay un equilibrio súper delicadísimo. Claro, eso hay que trabajarlo con puntada de crochet. Sí, como cirujano hay que hacer eso. Es un cirujano el que tiene. O sea, el político, porque esto es de político. Sí, es un política, tema político. Sí, esta política. Tiene que ser un cirujano con una capacidad de manejar el bisturí para que no se le vaya a ir la mano. Sí, exactamente. Es un trabajo de... Por eso es que la población que nombra unos políticos, nombra esto a través del compro del voto, son los que están tirando esta vaina. Claro, exactamente. ¿Y por qué compran los votos? Porque la gente tiene hambre. O sea, así de sencillo. Uno de los, entre muchos, uno de los grandes generadores de gases de efecto invernadero es el clientelismo. Claro. O sea, cuando el clientelismo es técnicamente una maquinaria criminal. Una actividad que activa hacia los ecosistemas. Porque al final, quienes ostentan el poder no tienen en cuenta ninguno de estos aspectos y todas sus acciones van en detrimento de la propia vida, porque están obrando de una manera equivocada y afectando los ecosistemas que hoy nos tienen donde nos tienen. A mí me gustaría hacerle un examen a todos esos políticos que están trabajando a ver qué concepto tienen, para qué están buscando el poder. Exacto. Sabiendo que la esperanza de vida de toda esa gente es muy alta. Si la esperanza de vida fuera de 4 o 5 años, ok, mañana se murieron. Pero son gente... Sí. Muchacho. Sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos de la ocupación territorial? Que tenemos una desregulación hídrica en cantidad y distribución. La cantidad afecta el uso, la salud y el medio ambiente. La distribución, el uso, salud y medio ambiente. Y la alteración de las características físicas, químicas y microbiológicas altera los mismos 3 parámetros. Exacto, uso, salud y medio ambiente. No, imagínate. O sea, entendiéndolo bien, esas alteraciones afectan el uso. El uso es nuestro consumo. Tomar agua. O sea, es lo delicado de lo que estamos hablando, de que efectivamente estamos obrando de una manera o sea, estamos yendo contra el factor que nos da la vida. Que nos da la vida, tal cual. Mire, tal cual. La población sin acceso de agua potable en el mundo del 20%. Y la población mundial sin acceso al saneamiento ambiental el 50%. Sí, ahí está.
Ahí es donde la planificación es el gran ausente. Quien gobernó no planificó. Y estamos donde estamos gracias a estos seres humanos. Génesis de la problemática del agua en la biosfera. Vamos a hacer un resumen. La irracionalidad del hombre, Tal cual. en relación con su uso y la contaminación genera un problema. Ajá. El agua dulce es uno de los problemas más críticos de los recursos naturales con que se enfrenta el hombre en el siglo XXI. Exacto. Esta es la conclusión. Ahí está, el uso, lo que hablábamos ahorita. El uso, o sea, tener acceso al agua dulce. Por eso se dice que la gran guerra, la siguiente gran guerra, va a ser por el agua, por el uso del agua. Tener agua potable. Pero aquí tenemos otro problema. Aquí tenemos una ciudad. Ajá. O sea, aquí concentramos al hombre. Exacto. Pero ¿qué pasa? Esa ciudad tiene dos áreas que se llaman cuencas. Ajá. O sea, la cuenca de soporte, Sí. que es la cuenca donde viene la energía, Sí. donde vienen los alimentos, donde viene el agua. Y son cuencas o próximas o muy alejadas. Ajá. En nuestro momento son cuencas del extranjero. Sí. Hay hasta de China y de Estados Unidos. Sí. Todo el maíz nuestro nos entra de Estados Unidos. Entonces, esta cuenca de soporte es supremamente grande. Ajá. Y concentramos los alimentos aquí, ante esta. ¿Y de aquí qué sale? Agua contaminada Agua contaminada, aguas grises y aguas negras y desperdicios. y desperdicios. Y van a dar Desechos. a una cuenca de soporte. Y aquí en Bogotá es la cuenca del río Magdalena, Ajá. del río Cauca, Del río, exacto. que va a dar a la cuenca del río Magdalena y va a dar al mar. Al mar. Entonces la contaminación de aquí, de Bogotá, la sufrimos aquí en Barranquilla. En Barranquilla. Exactamente. ¿Por qué? Porque la problemática es espacial, tanto Exacto. para generar las ofertas como para Exacto. generar, para entregar los desperdicios. Exactamente. Y todo eso es alterado. Exacto. Se altera esta, se altera esta, se altera esta. No se tuvo en cuenta que así como el agua transporta los minerales y transporta para darle a la vida ciclo y sentido, también transporta todo lo que recibe y transporta los químicos, llevándolos al río y del río al mar, y ahí está. Entonces acabamos impactando toda la biogeoestructura. Hombre, muchacho, le vas a dejar que sentarse tú aquí. Anda. Algo se aprende, doctor. Bien, entonces, ¿qué pasa? Volvemos a nuestra gráfica donde el gran círculo es este rojo que llama el deterioro. Ujú. Entonces, para poder influir en esto, ya vimos que era a través del agua. Ujú. Pero tenemos que tener un principio de solución, que es un acuerdo global de la interacción entre la socioestructura y la bioestructura fundamentada en la protección y conservación del agua. Así es. Para tener esto. Ya el círculo Exacto. lo dejamos aquí. El deterioro tiene que reducirse. Se reduce Ah. a sus mínimas condiciones. Exacto. No se puede reducir a cero. A sus mínimas condiciones, pero eso va a depender de la tecnoestructura, Exactamente. la concepción. Entonces mira que ya esta gráfica la estoy teniendo en cuenta aquí, que no solamente están funcionando estas leyes económicas, sino que están funcionando las leyes físicas y químicas. Hay un equilibrio. Hay un equilibrio, entonces el deterioro de gases, o sea, el efecto de gases invernadero, Se reduce. y el deterioro se reduce. Así es. Entonces aquí lo vemos. Esta era la primera que vimos nosotros. Definición y diseño de la bioestructura acorde con las leyes que originan la bioestructura. Acorde con esta. Y yo la estoy
diseñando aquí. Entonces, ¿yo qué estoy logrando haciendo este cambio? Exactamente. ¿Qué es lo que cambia? El deterioro. Exacto. Y desaparecen estas flechas, desaparecieron. Exactamente. Exactamente. Cuando las leyes económicas, civiles y laborales no son las que exacto. Se equilibren con relación a las leyes físicas, químicas y biológicas, hay una reducción del deterioro. Y quien entienda eso como líder político y lo maneje, y si el que vota entiende que tiene que elegir a alguien que entienda este problema, está garantizando la vida de sus hijos y sus nietos. O sea, la responsabilidad es enorme que tenemos todos, porque tenemos que buscar a una persona o a unas personas que entiendan esto, que sepan de esto y que al tema de justicia climática le hagan justicia. Sí, señor. Usted lo ha dicho. Aquí volvemos a Fontana Rosa. Ajá. Ahí lo eliminamos. ¿Y por qué lo eliminamos? Porque hicimos una definición de una tecnoestructura fundamentada en los criterios de las leyes físicas, químicas y biológicas que configuran la geoestructura, que le permita a la socioestructura satisfacer sus demandas de bienes y servicios y estar en equilibrio con las leyes económicas, sociales en que la misma se fundamenta. Hemos podido darnos cuenta de la importancia de empezar a trabajar en cómo esa tecnoestructura debe ser solidaria con el medio ambiente. Bien. Próximamente viene otra charla. Ajá. Que es cómo aterrizo eso. Ok, sí. Porque esta cosa está... Sí, conceptualmente ya lo tenemos claro. Entonces, ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo aterrizamos? Desde el punto de vista de planificación. Así es. No, o sea, no puedo esperar. Doctor Carmona, muchísimas gracias. Excelente. Le agradezco.